bajo las circunstancias que estamos pasando. Pero sabemos que esto, lo que está sucediendo, eso no detiene la iglesia. Al contrario, le da motivo a la iglesia para glorificar al Señor, porque Él está en control. Oremos. Gracias, Padre, porque eres bueno. En este momento adoramos, glorificamos tu nombre una vez más, Padre, por la oportunidad, Dios mío, de escuchar, de aprender, Padre, de saber cuál es tu voluntad para nosotros. Bendice, Dios, a todo aquel que está escuchando en este momento, que nos está mirando en las diferentes partes del mundo. Dios mío, pido bendición, Dios mío, y sobre todo prepara sus corazones, habla sus conciencias, Dios mío, pero que sobre todo tú seas glorificado. Amén. Vamos a estar hablando un poquito en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Vamos a estar hablando de 3 versículos, pero como vamos en contra del tiempo, todavía no los vamos a leer, simplemente a como los vamos discerniendo, los vamos a ir leyendo. En Primera Tesalonicenses, Pablo da una carta muy peculiar, pero para entender el contenido, hablemos un poquito del contexto. Tesalónica había sido la capital del imperio de Macedonia. Era una ciudad donde habría diferentes grupos étnicos, diferentes idiomas, diferentes religiones, diferentes filosofías, pero era una ciudad muy próspera, muy próspera. Esta ciudad, desde que se inició, precisamente el significado de la palabra Tesalónica significa victoria sobre los tesalios. Victoria sobre los tesalios. Los tesalios eran los habitantes de Tesalónica. En ese tiempo era Tesalia, interpretado es Tesalónica. Pero la ciudad era Tesalia, por lo tanto era tesalios, los habitantes. Pero era tan tumultuosa, tan problemática en su conquista, que así se le quedó: victoria sobre los tesalios. Eso significa Tesalónica. Y por consiguiente, como era la capital del reino y como era una metroplex muy amplia, muy grande, como sucede en todo metroplex, como se sucede en cualquier parte grande de cualquier parte del mundo, en una ciudad grande, hay grupos diferentes, diferentes religiones, etcétera. Y cuando Pablo llegó a predicar, que no estuvo mucho tiempo, poco más de 3 semanas, los eruditos difieren un poco de cuánto tiempo exactamente, pero no duró mucho en esa ciudad. Pero fue muy problemática. Tuvo demasiados problemas, especialmente con los judíos legalistas. Y como sucede en nuestro ambiente aquí en Dallas, como en cualquier otra, entre los habitantes llegan de otros países, y en una iglesia no es raro mirar diferentes grupos diferentes personas de diferentes países, pero también cada quien trae sus ideas respecto a cómo interpretar ciertos versículos en el Evangelio. Por lo tanto, hay veces que diferimos de opiniones. Unos son muy fundamentalistas, otros son muy buenos hermanos, pero son muy liberales. Otros son muy buenos hermanos, pero son legalistas, muy legalistas. Pero, en fin, ese era el ambiente en el que el apóstol Pablo estaba desarrollando su segunda iglesia. En ese primer viaje misionero de Pablo, el primer viaje, fue la segunda ciudad establecida por él y por su equipo. Entonces, llegó un momento en que como que no miraba mucho desarrollo, en el que que miraba mucha gente débil en la fe, no asimilaban del todo al principio, e incluso tantos problemas tuvo con los judíos, que invirtió mucho tiempo contra ellos y contra el formalismo legal. Pero después de un tiempo escribe su carta, y ya con este pequeño contexto, miren lo que dice el versículo 5, dice:
Pues nuestro evangelio, las buenas nuevas, no llegó a vosotros solamente con palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Wow. En poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y quiero decir algo, hermano. En nuestros días modernos, aunque hay una gran variedad de mentalidades y de inclinaciones religiosas dentro de la iglesia, lo que falta muchas veces en la exposición, en la enseñanza, y no solamente del púlpito a la congregación, sino de la congregación afuera, al mundo, con los vecinos, falta de convicción, certidumbre. Hay veces que esa convicción que profesamos dentro del culto, del servicio dominical, no surge, no florece fuera de esas cuatro paredes. Pero ahí no me quiero detener. Dice, y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. En otras palabras, voy a decir este versículo 5. Hermanos tesalonicenses, cuando nosotros fuimos a ustedes, ustedes miraron, es cierto, el poder de Dios que fluía a través de mi persona, sí. Ustedes miraron el Espíritu Santo, sí. Pero también miraron la convicción y la certeza con la que enseñamos la palabra, con la convicción de la obra que Cristo había hecho en nuestras vidas. Y que le pedíamos al Señor que esta convicción también fuese real en sus corazones. Pero entonces en el número 6 dice, y vosotros, ya cuando nosotros nos venimos, hubo dificultades en lo que estuvimos ahí, pero ya después de haber recibido, de haber sido imitadores de ustedes, entre ustedes, dice exactamente, y vosotros vinisteis, se convirtieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. El ejemplo que nosotros les dimos, ustedes se convirtieron en imitadores. Pero ¿cómo? ¿En qué forma les estoy diciendo que ustedes se convirtieron en imitadores? Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Así como nosotros pasamos tribulaciones, pero aún así les dimos ejemplo de convicción, así ustedes quedaron y han recibido gran tribulación, pero han recibido la palabra, la recibieron. Y no nomás la recibieron pero con gozo del Espíritu Santo. Oiga, gracias a Dios por las circunstancias que están pasando hoy en día. Pero ¿qué está diciendo, hermano? ¿Usted está loco? No, no estoy loco. Gracias al Señor porque tenemos una oportunidad de demostrar al mundo, a nuestros amigos, a nuestros familiares, que en medio de todo problema tenemos el gozo del Señor, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aunque no los puedo oír, pero en su casa digan amén. Ha llegado a nuestros oídos, dijo Pablo, que ustedes con gozo en medio de la persecución, de la aflicción, alaban y adoran al Señor y testifican de sus grandes obras. Pregunta, de los que se han quedado en casa, me voy a incluir yo también, de los que nos hemos quedado en casa, ¿quiénes han tomado la oportunidad para testificar y decir al mundo, no te aflijas? Se oyen rumores, pestes, rumores de guerras, pero no te aflijas. Ven a Cristo. Y dijo Cristo, mis ovejas están en mis manos y nadie las arrebatará de mi mano. El número 7, versículo 7 dice, y de tal manera, mire, el final del 6, en aquellos años no había versículo, número de versículo, así es que vamos a leerlo seguido.
Dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habíais sido ejemplo a todos los de Macedonia, y ahí la ciudad enseguida de Acaya, que han creído. De tal manera han demostrado esa fe vencedora en medio de la aflicción, que en el barrio, en la colonia, en el cantón, dicen los salvadoreños, en el municipio, su fe ha sido escuchada, conocida. Oye, ¿tú no has oído de los de la visión de Dios? ¡Wow! ¡Qué fe! Oye, ¿has oído de estos hermanos de esta congregación tal? Oye, qué fe. Ellos no se doblegan. Oye, en medio de la pandemia, ellos cantan con gozo, con júbilo, con precaución, pero con gozo y con júbilo. Oye, qué gozo los de ellos. ¡Wow! Y no solamente en Macedonia, no solamente en Dallas, sino también en Fort Worth. Oye, donde vivas, en la ciudad enseguida. Oye, ¿has escuchado de los hermanos de aquella ciudad? Oye, qué fe, qué testimonio. El 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Primeramente, hermano, ha sido divulgada la fama. Se ha corrido la fama, vuelvo a repetir, en la ciudad de Macedonia y los alrededores. Y no nada más ahí, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. ¡Wow! El verdadero cristiano, cuando enseña su fe, que enseña su convicción, la fama también persigue a esos cristianos. El buen testimonio. El buen testimonio. En ocasiones no debes de preocuparte lo que digas tú de ti mismo, tu opinión, lo que diga aún la congregación. Preocúpate lo que dicen alrededor y las ciudades lejanas. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe y tu testimonio? Wow. Sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Oiga, y se extendió en medio de la persecución, en medio de la aflicción, en medio de la tribulación. Dice, termina el 8 diciendo, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. No tenemos de decirles, hermanos, allá los de Macedonia están en victoria. No, porque la fama de tu victoria ya llegó a los otros lugares circunvecinos. La fama de tu victoria. Porque si eres cristiano, ahorita estás en victoria. No estás en lamento, no estás en aflicción. Si eres cristiano, estás en victoria y con gozo dentro de tu corazón. Que resiente la carne, es cierto. Que en ocasiones te pones triste, es cierto. Pero cuando hay tristeza no significa que haya amargura. Cuando haga un poco de dolor, no significa que te vayas a morir. Que tu fama, que tu victoria en esos tiempos llegue con tus amigos, con tus vecinos y a otros lugares circunvecinos. Pero dice el 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Que tu testimonio en tu fe sea, sí, que vives en victoria, que no te afliges. Es cierto que hablas palabras de victoria en el Señor, pero que sobre todo tu testimonio sea que diga la gente, ese hombre verdaderamente sirve a Dios. Tal vez yo no estoy de acuerdo, dirá la gente, en su religión, porque dicen que es religión. Pero a mí me consta que él es un buen hombre, que él se esfuerza por ser un buen hombre y se esfuerza y ha ganado mi confianza. Qué bonito cuando los de afuera dicen, no te apures. Yo respondo, porque ese es un hombre honrado, él es diferente. Que te miren diferente, que digan, algo hay diferente en ti o hay diferente en él. Es buen hombre. Con eso que diga, con que diga la gente de tus buenas obras,
porque tú eres cristiano. Que digan, él sí es cristiano y sirve al Dios vivo y verdadero. Y sobre todo, y que ustedes esperan de los cielos a su Hijo, que esperan de los cielos a su Hijo. El verdadero cristiano está contento y gozoso porque muy pronto nuestra redención está cerca. Y gloria a Dios porque pronto viene por su pueblo. Y que nuestra fama sea que esperamos el retorno del Hijo de Dios, el cual resucitó de los muertos a Jesús y que nos libra de la ira venidera. Lo que está pasando ahorita en el mundo aún no es la ira venidera, solamente es principio de dolores. Escuchaba ahora que el virus está mutando y que los que se recuperan no se recuperan totalmente, pero que eso no nos agobie, porque aún no es la ira venidera, solamente principio de dolores. Pero el verdadero cristiano se goza en esperar y en la esperanza del retorno del Hijo de Dios. Por lo tanto, hermanos, gocémonos, dijo el profeta, regocíjate y canta, moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Padre, adoramos y glorificamos tu nombre, Dios mío, porque tu palabra ha sido hablada. Dios mío, ahora solo resta que tú des crecimiento. Padre, que esta palabra penetre en el corazón de mis oyentes. Dios mío, que haga convicción, Padre, y que todos juntos, Dios mío, si hay una persona que ha estado retirada, que ha estado caída, que ha estado fría, Dios mío, que en este momento que comprenda, Padre, que no hay otro camino que regresar al redil, que diga como el hijo pródigo, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Oh, que diga, Señor, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, mucho menos de ser hecho hijo tuyo, Padre, pero recibe, tú no desprecias a un corazón contrito y humillado. Que tu nombre sea glorificado, Señor, que tu nombre sea. Amén, hermano. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dios bendiga la palabra traída en los labios de nuestro hermano Samuel. Nos hemos gozado. Fue un privilegio haber escuchado la poderosa palabra del Señor. Ahí donde has estado escuchando, esperamos te confortes y te haya sido de bendición. El sábado tenemos servicios 7:30. Estará el Ministerio de la Alabanza trayéndonos unos hermosos cantos. Y habrá palabra de Dios también. El domingo de la misma manera estamos en los servicios que estamos realizando. Esperamos que los tiempos se van a ir acomodando y ahí la congregación a lo mejor se va a empezar a hacer presente. Gracias a todos los que nos miran. Esperamos que estas programaciones se van a engrandecer y se van a expandir a diversas personas. Usted riegue la noticia, envíelos y dígale dónde estamos para que alguien se goce escuchando también la palabra de Dios. Gracias por haber estado en sintonía de la programación. Gracias por haber abierto tu corazón hacia el Señor y oír la palabra de Dios. Esperamos te haya sido de bendición. Así que solamente te decimos bendiciones, que la paz de Cristo esté contigo. Gracias. Dios te bendiga. Amén.